Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que nos están viendo o que me van a ver, perdón, en este video. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante acerca de el Espíritu Santo y el Espíritu de Satanás. Hoy en día, como muchos sabemos, estamos viviendo en un tiempo donde ciertas denominaciones o ciertos predicadores están haciendo uso de lo que ellos llaman el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu de Dios. Vamos a ver si es verdad o es un espíritu de demonio. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del demonio? ¿Qué características tiene cada uno o qué es lo que hace cada uno cuando nosotros somos poseídos por uno de ellos? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios y qué es lo que hace el Espíritu de Satanás? Hoy en día ustedes ven las manifestaciones, supuestamente, cuando las personas son tomadas por el Espíritu de Dios, donde las personas caen al suelo, dan patalean, se azotan, dan cabezazos, echan espuma y empiezan a hablar diferente tipo de, según lenguas o idiomas, como rashmatar, rajar y que guarra, no sé qué tantas cosas. Según ellos alegan que es el Espíritu Santo de Dios el cual los hace hacer esas cosas. ¿Será verdad que es el Espíritu de Dios? ¿O será que ese es el espíritu de Satanás? O sea, un espíritu inmundo, un espíritu de demonio. ¿Cómo nosotros podemos saber si es de Dios o es de Satanás el espíritu? Hay tal vez alguna característica que tienen los dos espíritus. Una de ellas es la fuerza sobrenatural. El Espíritu de Dios también te da fuerza sobrenatural. El espíritu de Satanás también te da fuerza sobrenatural. ¿Cómo podemos saber nosotros eso? ¿Y qué pasa con las personas cuando están llenos del Espíritu de Dios? Vamos a ver vamos a ver esas características y esas diferencias en este estudio. Primeramente vamos a ver características del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Les digo que el Espíritu Santo también te da fuerza sobrenatural. Nosotros podemos encontrar, les voy a dar un poco textos, hay muchos, pero les voy a ir dando unos pocos para ir avanzando rápidamente. Podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, donde el profeta Samuel unge a David. El versículo ahí se menciona y dice: desde ese momento el Espíritu de Dios cayó con poder sobre David, o sea, lo tomó con poder. ¿Qué pasó con David después de eso? Bueno, pues más adelante en Samuel capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37, nosotros vemos ahí una historia acerca de un filisteo llamado Goliat, donde el pueblo de Israel no lo quiere enfrentar, todos tienen miedo, Saúl tiene miedo. Entonces David llega, escucha esos retos y se ofrece a luchar. Entonces todo el ejército se burla, Saúl mismo no cree en él. Oye, eres un muchachito, todo chiquito, sin experiencia en la batalla, eres joven. ¿Tú qué puedes hacerle a un gigante? Entonces David le comienza a narrar. No le comienza a narrar, le dice: mira, yo soy pastor de ovejas, o cuando era pastor de ovejas de mi padre, yo las cuido, yo las protejo, dice. Si veo un león o un oso que viene atrás de ella, si toma una oveja, dice, yo voy contra él, yo lo persigo, yo quito la oveja del león, de sus garras, dice, y la salvo. Si veo que león o oso viene contra mí, dice, yo corro hacia él, lucho contra él, lo tomo de las quijadas, o sea, del hocico, y lo abro la cabeza. O sea, es una fuerza sobrenatural. ¿Qué persona humana puede abrir a un león de su cabeza? ¿Qué persona humana lo va a domar a un león? El león es grandísimo, el león es fuertísimo. Con un solo manotado te anda matando. Y David los rompía como nada. Esa es la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Sansón también lo hacía. ¿Recuerdan cuando Sansón en Jueces 14, 5 al 6 dice que Sansón, cuando iba de camino a conquistar o a pedir a la mujer de otro, Dalila me parece, no recuerdo muy bien, la mujer pagana,
Dice que Sansón le sale un león. Dice y que lo mata como si fuera un cabrito, o sea, como nada. Recuerda que Sansón también tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él creía que su pelo largo era la fuerza, pero en realidad la fuerza era el Espíritu de Dios que estaba en él. Nosotros también vemos hoy en día que las personas dicen, empiezan a hablar ese tipo de lenguaje que no se entiende, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y si tú les dices, ¿ese qué tipo de lenguaje es? La persona te contesta y te dice, oh, son lenguas angelicales. Los ángeles hablan así, así hablan los ángeles. Por eso ellos nos hacen hablar lenguas angelicales para comunicarnos con Dios, porque es lengua angelical. Yo en la Biblia no he encontrado un solo versículo donde me diga que los ángeles, cuando hablaban o se comunicaban con los humanos, con las personas ahí elegidas en la Biblia, hablaban en lengua angelical. Les hablaban en su mismo idioma. Las personas hablaban con ellos en su idioma. Y les voy a poner unos ejemplos. Cuando Agar, la sierva de Abraham, ve que la corrió Sara porque ya tenían ahí una disputa que el niño, Ismael y Sara ya se habían celado y no había llegado el hijo de Abraham y Sara, Isaac. Entonces dice que corrieron a Agar, entonces Agar se fue y se iba a tirar a morir con el niño. Entonces en Génesis capítulo 16, versículos 8 al 16, nos habla acerca de él. Dice que el ángel se le apareció y le comenzó a preguntar, ¿qué haces aquí, Agar? O sea, le habló en su idioma. ¿Qué haces aquí? Yo no veo ahí que el ángel le dijo, ragatajata, ragatajatacataca, arra, barra, barra. Y ella le dijo, ¿qué? Yo no sé. ¿Qué me dices? Espérame, voy a ver quién te entiende. ¿Quién habla lengua angelical? Porque como tú eres ángel y hablas angelical, yo no te entiendo. No, el ángel le habló en su idioma, el idioma que ella hablaba, y se pusieron a platicar. También vemos a Abraham en Génesis 18, cuando dice que vinieron los ángeles antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Recuerden que él hospedó a los ángeles. Y los ángeles estaban discutiendo con él. Dice que estaba el ángel de Jehová ahí. Y le volvió a recalcar la promesa. Le dijo, mira que ciertamente te voy a dar descendiente. Y Sarai va a tener un hijo. Y Sarai se rió. Dios la escuchó y le empieza, ¿por qué te ríes? O sea, estaban hablando en el mismo idioma. Ahí no puedo ver a un ángel hablando a los ángeles o cuando fueron a ver a Lot y platicaron y todo. Yo no veo que en la Biblia dice, oh, y Lot nomás los escuchó porque como no les entendió, nomás los escuchó. Yo no veo ahí. También Manoa, el papá y la esposa, la mamá de Sansón, en Jueces 13, en Jueces capítulo 13, versículo 3 y versículos 12 y 13, la esposa de Manoa se le aparece el ángel y le comienza a hablar y le empieza a decir, mira que vas a tener un hijo, va a ser que va a liberar a Israel, a Israel de estos que los están ahorita, se puede decir, torturando, va a ser un juez y todo eso a Sansón. Y le empieza a hablar y la mujer dialogó con él. Entonces vino corriendo y le dijo a Manoa, oye, que un ángel me dijo que voy a tener un hijo y todas esas cosas. ¿Por qué la mujer no vino corriendo? Le dijo, oye, Manoa, un ángel llegó, pero como habla lengua angelical, yo no le entendí nada. Nada que le entendí. Entonces no sé si tú puedes venir y me traduzcas porque él habla angelical y como yo no hablo angelical, pues, ¿cómo lo voy a entender? No, ella le contó. Entonces Manoa corrió y le rogó a Dios que aquel varón volviera. Entonces el varón volvió y Manoa le empezó a preguntar, ¿qué vamos a hacer con el niño? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Entonces el ángel les empieza a dar las instrucciones. El ángel estaba hablando en su propio idioma. Perdón. No les estaba hablando en otro idioma, en otra lengua. Pero estas ciertas personas dicen, oh, es que tú no entiendes porque tú no tienes el Espíritu de Dios y no hablas lengua angelical. Necesitas tener el Espíritu de Dios para entenderme, el rajatamá y el rakatacataca, yashamashan y todas esas cosas. Necesitas tener el Espíritu para entenderme. Mentira, el Dios no habla de esa manera. Dios te habla de una manera que entiendas, no de una manera que te confunda. Dios no es de confusión, Dios es un Dios de orden. ¿Qué pasa ahora con las personas que son llenas del Espíritu Santo o son tomadas por el Espíritu Santo? Estas personas o estos predicadores o estas religiones
alegan decir que cuando son tomados por el Espíritu Santo, ellos tienen que azotarse en el piso, ellos tienen que echar espuma, ellos tienen que golpearse, ellos tienen que cuchillarse o cortarse o lacerarse y hablar en lenguas y ponerse tiesos y no sé qué tantas cosas. Y que si te bautizas, cuando te bautizas tú, tienes que recibir en cuanto salgas del agua el Espíritu Santo y que para que se confirme que has sido aceptado por Dios, tienes que hablar en lenguas, tienes que empezar a decir esas cosas que ellos dicen y a brincar, y a echar espuma. Entre más ruido hagas y más show o brincaoretas des, mejor. El Espíritu Santo así se manifestó en ti. Y todos los demás gritando amén sin saber lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Les voy a dar unos ejemplos cuando las personas son llenas del Espíritu Santo. Vemos en Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 41 y 42, a Isabel o Elizabeth. Unas Biblias dicen Isabel, otras Biblias dicen Elizabeth, la esposa de Zacarías. Dice que cuando la esposa de Zacarías fue a visitar a María, porque el ángel les comunicó, dijo, y también María va a tener a un hijo, y ese va a ser el Mesías. O sea, le dijo, oh, voy a ir a ver a mi parienta, porque dice que eran parientas. Fue a verlo, dice el versículo, dice, se los voy a leer, dice, cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, Isabel fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. O sea, le dio una bendición. Yo no veo ahí a Isabel o a Elizabeth cuando llena del Espíritu Santo se azotó y se azotó y empezó a tirar patadas, espuma y a cabezazos. Y yo no veo ahí a María toda asustada gritando amén, amén. No, yo no la veo así. Lo veo en un diálogo. Y la mujer fue llena del Espíritu Santo. Entonces, que te digan que cuando eres lleno del Espíritu Santo tienes que hacer todos esos sainetes, yo creo que le vayas pensando en eso, porque te pueden estar mintiendo, o te están mintiendo más bien. Otro punto, donde dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, está en Lucas 1.15, Lucas capítulo 1, versículo 15. Yo no veo que cuando Juan el Bautista nació y creció, comenzó a hablar en lenguas. La Biblia no registra nunca que Juan el Bautista habló en lenguas y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Yo no veo eso en Juan el Bautista. Más adelante nosotros podemos ver en el mismo Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 35, Simeón. Si usted no sabe quién es Simeón, busque eso lo que le estoy dando, Lucas 2, capítulo 2, versículos 25 al 35, Simeón era un anciano que se pasaba en el templo, dedicada a su vida en el templo. Dice que el hombre, el Espíritu de Dios, posaba sobre él, o sea, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero yo no veo a Simeón haciendo teatros ni circos en el templo. Más bien cuando le presentan al niño, dice que Simeón les pidió cargarlo, lo presentó y dijo, ahora puedo morir, porque mis ojos han visto al Mesías. Dice, el Espíritu Santo me había revelado que no moriría sin antes ver al Salvador de Israel, o sea, al Mesías, y empieza a profetizar lo que iba a pasar con él, cómo iba a morir, lo que iba a sufrir, lo que María iba a sentir, todas las cosas que iban a pasar. Yo veo ahí a Simeón profetizando, seguro, en sus 5 sentidos se puede decir, sin andar haciendo sainetes, ni tirando espuma, ni hablando disque lenguas angelicales, ni tirando patadas, ni cortándose con un cuchillo. Yo no lo veo haciendo eso. También vemos el más grande se puede decir, y el que les tumba toda su falsa enseñanza a estas denominaciones en Jesús. Mateo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice Jesús cuando se bautiza ahí. Dice que cuando Jesús fue bautizado, salió del agua. En cuanto salió del agua, dice, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él, dice, como una paloma, o sea, se posó en él, dice, y una voz del cielo dijo,
este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Yo puedo leer ahí después y yo no veo a Jesús haciendo grandes azotes ahí, tirándose, balbuceando y brincando y diciendo y echando espuma y dándose en el lomo y agarrando a cabezazos a Juan el Bautista. Yo no veo haciendo eso a Jesús. Yo a Jesús lo veo sereno, lleno de paz, de tranquilidad, de seguridad y con una confianza total. Así veo a Jesús. Yo no lo veo así. Así veo a las personas que están llenas del Espíritu Santo. Yo no sé de dónde sacaron estas personas que el Espíritu Santo, cuando es derramado sobre ti, tienes que hacer estos sainetes. Yo no veo eso. Vamos a ver, a entrar. Estas son, se puede decir rápidamente, las características del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características del espíritu de Satanás o espíritu de demonio? ¿Quieres saber? Vamos a ver las características del espíritu de Satanás o el espíritu de demonio. Y no puedo pasar por alto una gran historia que se encuentra en Primera de Reyes 18. Usted puede buscar en sus casas Primera de Reyes 18, la historia de Elías contra los profetas de Baal. Miren ustedes la escena y vayan dándose cuenta si tiene similitud al falso espíritu que hoy en día predican y dicen que es de Dios. Y fíjense la diferencia entre el espíritu que tenía Elías y el espíritu que tenían los profetas de Baal, o sea, los profetas o los siervos de Satanás. Esos eran, fíjense las diferencias. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 38. Dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, pero de Baal hay 450 profetas. Miren la diferencia. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, es valiente, es seguro, está firme en lo que cree, tiene fe, goza de paz y no está haciendo nada que tenga que ver con un desorden. Elías estaba frente a 450 profetas enemigos y el hombre estaba sereno, lleno de paz. Dice: dadnos 2 bueyes y elijan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, o sea, invocad el nombre de los que ustedes llaman espíritu de sus dioses o Espíritu Santo según ustedes. Dice: y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda con fuego. Ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió: bien hecho. El pueblo dijo: bueno, esto se puso bueno. Vamos por fin a descubrir quién tiene el verdadero espíritu. Aquellos dicen que lo tienen. Elías dice que lo tiene. Veremos cómo diferenciar un falso espíritu o un espíritu de demonio a un espíritu de Dios. Dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elegid un buey y preparadlo vosotros primero, ya que vosotros sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera, porque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjese, primer punto: gritaban o daban voces y saltaban. Brincaban, saltaban, daban voces, o sea, gritaban. Dice: por el mediodía Elías se burló de ellos diciendo: gritad más fuerte. Como es Dios, estará meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. ¿Acaso duerme y hay que despertarlo? Ellos clamaban a grandes voces, o sea, gritaban más fuerte. Dice: y se cortaban con cuchillos y lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre.
Pasó el mediodía y siguieron sus frenéticos gritos hasta el tiempo del sacrificio del presente, pero no hubo voz ni quien respondiera ni escuchara. Si se dan cuenta, brincaban, saltaban, gritaban, se lastimaban sus cuerpos y así ni así ganaron nada. Les da similitud a lo que pasa hoy en día en las iglesias. Brincan, gritan, se golpean, se tiran de cabeza, patalean, echan espuma y dicen que es el Espíritu de Dios. Pero miren, aquí está describiendo a un espíritu de demonios, el espíritu de Satanás. Fíjense cuál es el Espíritu de Dios. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Señor, que estaba arruinado. Ustedes pueden leer, yo voy a brincar hasta el versículo 36. Dice: a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo. Fíjense la oración de Elías. Él no tuvo que saltar, brincar, golpearse, acuchillarse, chorrear sangre. Él no tuvo que hacer nada de eso, porque tenía el Espíritu de Dios. Dice: Elías llegó y dijo: Señor Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Dice: entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zarza. Al verlo todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Dónde vieron aquí a Elías que hiciera sainetes? No existe eso. En el Espíritu Santo de Dios no existen los sainetes, no existen los brincoletes, las famosas lenguas angelicales, sangrarse, echar espuma, brincar, golpearse. No existe. Cuando tienes el Espíritu de Dios no haces eso. Eso solamente lo haces cuando tienes el espíritu de un demonio, el espíritu de Satanás. Vamos a otra diferencia. Los endemoniados o el endemoniado gadareno que se encuentra en Lucas, búsquenlos porque yo voy a ir un poco rápidamente, resumiendo solamente. Ustedes busquen lo que les estoy diciendo y por ustedes mismos convénzanse. Pídanle a Dios que les dé sabiduría, entendimiento, que les ilumine para que interpreten lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Lucas 8, 26 al 30 y Marcos 5, 1 al 10. Marcos 5, 1 al 10 es la misma historia, dice, del endemoniado gadareno. ¿Por qué les dije primero que el Espíritu de Dios y el espíritu de demonio tenían una similitud en la fuerza sobrenatural? Porque el endemoniado gadareno dice que tenía una fuerza sobrenatural. Una fuerza, dice la historia, según esos libros de Lucas y Marcos, dice que el endemoniado gadareno ya había sido amarrado con cadenas, con grilletes, y su fuerza sobrenatural, dice, la rompía como nada. O sea, como nada. David rompía las quijadas del león, del oso, como nada, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. El endemoniado gadareno, que tenía espíritu de demonio, rompía las cadenas y grilletes como nada, porque tenía el espíritu de Satanás. En eso tienen un poco de similitud, o tienen la similitud, pero en lo demás se diferencian bastante diferente. El Espíritu de Dios es Dios de orden, Dios de paz, y el espíritu de Satanás es de confusión y es de desbarato total. O sea, no hay control de ti. Después, nosotros vamos a ir viendo, dice, donde nosotros vamos a ver una manifestación dentro de la sinagoga. Muchas de las veces nuestros hermanos o ciertas denominaciones dicen: bueno, nosotros en la iglesia no puede haber esa manifestación porque esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios. Y todo lo que se revele aquí es espíritu de Dios. No, mis hermanos, también dentro de las iglesias hay espíritus de Satanás, hay espíritus de demonio. ¿Por qué? Porque también nosotros, que no llevamos una vida de oración, de sumisión a Dios,
nosotros también podemos ser, se puede ser instrumentos de los demonios. Porque hoy en día hay la diferencia entre eso. Miren lo que pasó en esta escena. El Marcos capítulo 1, versículo 1 al 28. Este endemoniado estaba dentro de la sinagoga. Y miren lo que hacen los demonios cuando están dentro de ti. Dice, fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga, o sea, dentro de la sinagoga, escuchando el sermón, un hombre con un espíritu impuro, que se puso a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Ustedes han visto que cuando las personas ciertas personas les dicen que tienen el espíritu de Dios, empiezan a sacudirse así, a echar espuma. Esto no es espíritu de Dios. Aquí me está diciendo que es espíritu de demonio lo que hace eso. Vamos más adelante. Dice, cuando los discípulos también no pueden sacar un demonio, esa historia se encuentra en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 22 y Lucas, ustedes van a leer en Lucas, capítulo 9 también, versículos 37 al 43. Vamos a leer Lucas 9, capítulo 9, versículos 37 al 43. Y noten en esta historia lo que pasa con una persona cuando tiene el espíritu de demonio, o sea, el espíritu de Satanás, no el de Dios, el demonio. Fíjense lo que hace. Y ustedes van a comparar si hay cierta similitud en lo que hace hoy en día en las iglesias que le llaman derramamiento del Espíritu Santo de Dios y que en realidad es el espíritu de demonio. Pero juzgue usted, no crea lo que yo le digo, crean lo que dice la Biblia. Fíjese las similitudes. Vamos a leer Lucas 9, 37 al 43. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y un hombre de la multitud clamó, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente grita y lo sacude con violencia hasta echar espuma. ¿Sí ven? Dice, un espíritu se apodera de él. De repente grita, lo sacude con violencia, o sea, lo azota, lo tira, lo bota donde él quiere. Dice, y hasta echa espuma. O sea, hasta echa espuma por la boca. ¿Han visto ustedes esas manifestaciones? ¿Han visto que se tiran al piso, patalean, empiezan a echar espuma, a torcer los ojos en blanco y todas esas cosas? Ese no es el Espíritu de Dios. Eso no hace el Espíritu de Dios. Eso hace el espíritu de demonio. Fíjense, vamos más adelante. Dice, difícilmente se aparta de él y lo deja quebrantado. Rogué a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Respondió Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae a tu hijo acá. Y cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó, o sea, lo tiró y lo sacudió otra vez con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron admirando la grandeza de Dios. ¿Qué dicen toda la característica que hacen los demonios ahí? Dice que los hacen gritar, los sacuden o los derriban en el piso, que se azoten, que manoteen, que pataleen, los hacen echar espuma, que anden torciendo los ojos en blanco y los dejan todos golpeados del cuerpo, golpeados. Entonces, ese es lo que hace el espíritu de Satanás. Ese es el espíritu de demonio, no es el espíritu de Dios. Ustedes tienen que saber diferenciar. Entonces, en Marcos es la misma historia. Marcos da otros detalles. No vamos a ir tanto a Marcos ahorita. Ustedes lo pueden buscar en su casa. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 22. Ustedes lo pueden ver, comparar igual con Lucas. Es lo mismo, pero Marcos agrega otros ingredientes más.
Dice que hasta lo aventaba al agua, al fuego. Imagínense, aguantaba que lo ahogaba o lo quemaba. Y el muchacho, ¿cómo ha de haber estado ese muchacho? Pero tenía el espíritu inmundo, no tenía espíritu de Dios. Fíjense, por eso el padre pidió ayuda, porque el padre sabía que ese espíritu que lo azotaba no era de Dios, era de Satanás. El padre ya sabía diferenciar. Hoy en día a estas ciertas personas, a estas ciertas denominaciones, le hacen creer a la gente que es el espíritu de Dios. Y que no sé qué tantas cosas, y que por eso hablan en lenguas, y que se tiran, y que ponen una raya, traen la pelota bendita, o tiran el agua, o el poder, el puñetazo bendito, la risa bendita, y no sé qué tantas abominaciones dicen y hacen, que bendito todo. Ahora hasta las pelotas de fútbol son benditas para ellos, y dan un show. Son circos, hermano, son circos. Son solamente espíritus de demonio. Nosotros hoy en día, o muchas veces, nos acusan y dicen las personas, es que los adventistas, la secta adventista, no creen en el don de lenguas. Dice, por eso no nos creen que hablamos lenguas angelicales. Porque como ellos no creen en el don de lenguas, esa secta no cree en el don de lenguas. Pues, hermanos, los adventistas del séptimo día creemos 100% en el don de lenguas. Creemos 100% en el don de lenguas, pero no esas lenguas que hablan ellos. Nosotros sabemos que las lenguas son idiomas. Las lenguas son lenguas de interpretación. Las lenguas que habla en la Biblia, Hechos 2, en capítulo 2, versículos 1 al 13, las lenguas que se hablaron ahí eran idiomas, no eran lenguas angelicales. Yo no veo a Pedro haciendo el show y diciendo jarra marta, tartartar, rarra, y todos diciendo amén, amén, si no sabían ni qué estaban diciendo. No, yo veo a Pedro hablando en los idiomas de los demás, y eso usted lo puede corroborar en la Biblia. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos no hablaron en lenguas desconocidas, hablaron en idiomas conocidos. ¿Y por qué hizo esto el Espíritu Santo? Porque en Jerusalén estaba la fiesta en ese tiempo, en ese momento, cuando crucificaron a Jesús, y después seguían las demás fiestas, las del Pentecostés, precisamente, pero se le llama el Pentecostés. Estaban ahí muchos de diferentes lados que iban a esa fiesta y hablaban diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo les dio las lenguas que ellos necesitaban para predicar el evangelio en los idiomas que esas personas hablaban. Por eso los adventistas del séptimo día creemos en el don de lenguas que son igual a idiomas, no en esas lenguas falsas que hoy en día enseñan estas personas y dicen que son jarramar, turtar, racatacarrari, shasharrari, y que no sé qué tantas cosas que no se interpretan, ni ellos mismos saben lo que dicen, y nadie lo va a saber porque ni Dios les entiende, así de fácil. Entonces, en Hechos vamos a estudiar un poco cuáles fueron las lenguas que se les dieron. Miren en Hechos, vamos a estudiar rápidamente. Hechos capítulo 2 del 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, se las repartieron. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahí yo no los veo a ellos reparando, azotándose en el piso, echando espuma, golpeándose, Pedro golpeando a Juan y Juan golpeando a Pedro. Yo no los veo haciendo eso. Por ser el poder del Espíritu Santo, yo no los veo haciendo eso. Y las personas hoy en día dicen que eso hace el Espíritu Santo de Dios, cuando no hace eso. Dice, todos llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, o en otros idiomas se refiere, en otros idiomas, no en lenguas desconocidas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse ese ruido, se juntó una gran multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Sí ven? Fueron idiomas, no lenguas desconocidas, fueron idiomas. Y ahí está la respuesta. ¿Cuáles fueron esos idiomas? Dice,
estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son estos Galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? En partos, la lengua de los partos, la lengua de los medos, la lengua de los elamitas, la lengua de los habitantes de Mesopotamia, la lengua de Judea, dice, y Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, la región de Libia que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar, se hablaban en su lengua, no en otros idiomas. Por eso los adventistas del séptimo día creemos en el don de lenguas 100%, pero aquella lengua que se entiende, no aquella lengua confusa que nadie entiende, ni siquiera Dios la inventó, se la inventaron ellos solamente. Y vamos a ver más adelante por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 da un consejo acerca de eso. ¿Y qué quiso decir Pablo con eso? Porque el apóstol Pablo decía, si yo hablase lenguas angelicales, ¿de qué me sirve? Él mismo dijo, ¿de qué me sirve a mí hablar lengua angelical? Prefiero hablar 5 palabras, pero que me entiendan, a un montón de cosas que ni me van a entender. Y ellos dicen, no, el apóstol Pablo hablaba lenguas, porque él dice, no, el apóstol Pablo hablaba lenguas, pero eran idiomas. Él hablaba en diferentes idiomas. Es como hoy en día las personas preparadas que estudian y hablan alemán, ruso, chino, inglés y otros idiomas. Hablan 5 lenguas, 5 idiomas, pero son idiomas, no son lenguas desconocidas. Dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios, en todo el capítulo, usted puede leer todo el capítulo habla de eso. Y él te da los consejos. Miren, cuando alguien habla en lenguas, el apóstol Pablo recomienda que haya un intérprete. Dice que si no hay intérprete, que se calle la boca. Así de fácil, se calle la boca. Dice, siéntenlo por allá, que hable solo con Dios, que se entienda él con Dios. A él lo que le quiera decir a Dios, ahí es su problema. Pero si no hay intérprete, que se calle. Hoy en día, todo, ahí está el predicador o algo que y ahí está la gente, amén, amén, llorando. Hermano, no sabes ni qué está diciendo, ni él sabe lo que está diciendo. Y tú estás diciendo amén. Fíjate el consejo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 27 al 33. Dice, si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo sumo 3, y por turno, y que alguien interprete. Antes de seguir, yo te quiero decir que el apóstol Pablo lo que estaba diciendo, cuando se refirió si alguno habla en lengua o en otra lengua, se estaba refiriendo si alguno habla otro idioma, que no puede hablar el idioma donde está predicando, busquen un intérprete, y si no, que no hable. Pero también se está refiriendo a esas lenguas falsas inventadas por estos personajes para decirle que hablen 2 o a lo sumo 3 y por turno. O sea, por turno. 1 por 1. Y que alguien interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, cállese. Usted váyase allá y hable en su mente, a ver si de veras Dios le va a entender. Que los profetas, dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otros que están sentados reciben alguna revelación, calle el primero, porque podéis profetizar todos, 1 por 1. No se preocupen, todos van a hablar, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus, dice, de los profetas estén sujetos a los profetas. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino Dios de paz. O sea, dice el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo es derramado en una iglesia y todos hablan en lenguas, dice, no se me preocupen, de 1 por 1. Por favor, hagan su filita de 1 por 1. Y que haya un intérprete. Si esta lengua nadie la puede interpretar, siéntese, mi querido hermano, allá sentadito, hable con Dios y entiéndase usted.
Dice, y no ese ruidero que tienen, que según se derrama el Espíritu Santo en estas denominaciones, y todos, allá está uno pataleando, allá está otro echando espuma, acá anda el otro tirando marometas, aquel se está agarrando a patadas con las bancas, aquel ya tumbó el escritorio o donde se predica, el púlpito. El pastor anda allá tirando golpes, diciendo que les está aventando el espíritu. O sea, traen un ruidero por todos lados y gritando y bla, bla, bla. ¿Usted cree que ese es Dios? Ese es Satanás. El apóstol Pablo me dice que Dios es un Dios de orden y no un Dios de confusión. Y ahí te explica. Si hablas en lenguas, que te interpreten. Si no te interpretan, cállate la boca, así de fácil te está diciendo. Cállate la boca y entiéndete con Dios. Dios que te juzgue si es bueno lo que está diciendo o lo que es malo. Dice, y además, si a todos se les da el don de lenguas, de uno por uno, mis hermanitos, hagan fila y de uno por uno alabe a Dios. No todos a la vez, perdón, no todos a la vez. No hagan su ruidero. No necesita Dios un ruidero ahí que ni se entienda. Dios es Dios de orden. Yo te quiero decir, querido hermano, en este estudio, que nosotros vimos las diferencias entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, de gozo, de alegría, de amor, de tranquilidad, de firmeza, de seguridad, un espíritu de valor, un espíritu de confianza. Todo lo que sea bueno es de Dios. El Espíritu de Dios no te tumba, el Espíritu de Dios no te azota en el suelo, el Espíritu de Dios no te hace echar espuma, el Espíritu de Dios no necesita que te navajes el cuerpo y sangres, el Espíritu de Dios no necesita que pegues un brinco de aquí, caigas arriba de un techo y luego te avientes de panza, rebotes y grites y te golpees y digas que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no hace eso. El espíritu de Satanás sí hace eso. El espíritu de Satanás te tira al suelo. El espíritu de Satanás te hace que eches espuma. El espíritu de Satanás te quebranta, te hace que patees, te hace que hables otro tipo de lenguaje desconocido que nadie te entiende, todo inventado. El espíritu de Satanás sí hace eso. El de Dios no. Porque Dios no es de confusión, es de orden. Satanás sí. Satanás es de confusión, no de orden. Él no tiene orden. Pero muchas veces las personas se van más por estos shows que por la verdad. En estos shows lo único que buscan de ti es tu dinero. Es lo que te piden a cambio. ¿Quieres un milagro? Ellos mismos se pagan ese show para que tú aflojes más dinero, ellos se enriquecen y tú sigues siendo su esclavo. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es libertad. El Espíritu de Satanás es esclavitud. Donde está Dios, dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Satanás, estás esclavo de él, esclavo del pecado. Él hace contigo lo que quiera. Cuando Dios derrama su Espíritu en ti, Dios te lleva a hacer cosas buenas. Dios controla tu cuerpo y tu mente para bien, para beneficio tuyo y para beneficio de los demás. Cuando Satanás mete un espíritu de demonio dentro de ti, tú no tienes control de tu cuerpo, tú no tienes control de tu mente. Satanás hace contigo lo que quiera y el espíritu de Satanás te hace daño a tu cuerpo, te hace daño a tu mente y le hace daño a los demás. Satanás trae desgracia, el Espíritu de Dios trae bendición. Quiera Dios que este estudio te ayude a entender un poco las diferencias, que si algún día llegas a ver este video y lo escuches, que puedas sin prejuicios analizar los estudios que te di, no porque yo estoy en contra de ciertas religiones. No, yo no estoy en contra de ciertas religiones. Yo estoy en contra de las prácticas de cualquier religión que no esté de acuerdo a la Biblia. De las prácticas que hacen.
de las prácticas, no enemigo, no persigo a nadie, sino las prácticas. Mi deber es enseñar si la práctica que se está haciendo es buena, es mala, si es de Dios o es de Satanás. Ese es el estudio de esta noche. Quiera Dios que podamos seguir aprendiendo, que cuando veas este video lo puedas buscar la Biblia, puedas estudiarla y puedas aprender más de él. Que el Señor te bendiga, que te cuide, que te dé paz, que te dé gozo, que te dé seguridad y que te dé su Espíritu Santo para que te pueda dar sabiduría, entendimiento, para que estudies su palabra, la puedas comprender cuál es su voluntad, que te dé sabiduría para que puedas entender cuándo diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás, entre lo bueno y lo malo. Que Dios bendiga a tu familia. Recuerden, cualquier comentario es bienvenido. Me gustaría que si hicieran un comentario puedan decir lo que les pareció bien, lo que no les pareció, se puede decir. Bueno o malo es bienvenido. O cualquier sugerencia, cualquier equivocación que haya hecho, también me pueden decir. O si les gustaría hablar de alguna cosa o que investigue algo, también lo pueden sugerir. Juntos vamos a aprender más, juntos vamos a seguir estudiando la Biblia. Voy a ir sacando más estudios más adelante, un poco. También una cosa, no soy un erudito, no soy un pastor, no desciendo tampoco de pastores, así es que yo solamente lo que puedo aprender de la Biblia lo comparto con ustedes. Lo que el Señor me ayude o me dé, yo lo doy, porque yo no me lo quedo, yo lo doy. Entre más doy o entre más das, dice la palabra de Dios, más recibes. Entonces, si entre más comparto, más me ayudan. También les pido sus oraciones para que el Señor me siga ayudando y si es su voluntad me siga guiando por el camino, que me siga conduciendo y que nos ayude juntos a salir adelante hasta llegar a la patria celestial. También les doy un consejo: cuando estudien la Biblia, no la estudien sin antes orar y pedir la bendición de Dios para que les dé la sabiduría y el entendimiento. Orar antes de estudiar la Biblia. Tal vez te preguntas, ¿y tú no te vimos que oramos cuando abriste la Biblia? O en tus videos no vemos que oras. Yo oro antes de hacer el video, antes de estudiar la Biblia, antes de hacer el video, para que Dios me pueda ayudar, para que me dé las palabras que puedo utilizar. No lo hago en la cámara porque no siento que la necesidad de poder exhibirme en la oración. Entonces lo hago personalmente para que Dios me pueda guiar. Pido principalmente para que me use. Entonces oro antes de abrir la palabra de Dios y es mi recomendación. Ore antes de que estudie la Biblia. Que el Señor los bendiga. Que el Señor haga como dijo en Levítico, las bendiciones levíticas, que el Señor haga resplandecer su rostro en ti y el Señor te bendiga. A toda tu familia, buenas noches o días o tardes donde quiera que te encuentres.